Listo. Chaparrito. Ok, entonces, le digo, lo tenían disponible en Facebook, entonces, bueno, espero que si tuvieron la posibilidad de repasarlo y, bueno, enviar dudas lo hubieran hecho. Espero que haya quedado claro. Como les comenté, yo esperaba terminar en el estudio pasado el tema de Dios verdadero. No fue así, para no variar, pero bueno, como siempre me recuerda mi esposa, realmente no traemos prisa, entonces podemos estar tranquilos. Bueno, espero estar tranquilo. En el último estudio hicimos un repaso acerca de Dios verdadero y hoy vamos a retomar solo lo que empezamos a ver, que son las consecuencias de este atributo o subatributo. Si recordamos, el atributo genérico que estamos hablando o el atributo que estamos desmenuzando es la integridad de Dios. Dios verdadero es una parte de esa integridad o es un aspecto de esa integridad. Y como consecuencia del Dios verdadero vimos que debemos de adorar exclusivamente al Dios verdadero. Una de las características que hemos visto a lo largo de este subatributo es la oposición que hay entre el Dios verdadero y los ídolos, y por ende estamos llamados a adorar a Dios, al único Dios verdadero. Adorarlo también de la forma en que Dios ha determinado, no a través de imágenes, no con adoraciones falsas, no con fuego extraño, sino que una respuesta, la adoración debe ser una respuesta inteligente a algo real, y eso real es Dios mismo. Otra cosa que también debemos de hacer es justamente convertirnos de los ídolos al Dios verdadero. Quitar todos esos ídolos del corazón que Dios nos va mostrando a través de los medios de gracia, irlos entregando a Dios, arrepintiéndonos y volteándonos más y más y más y poniendo más nuestros ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Otra de las consecuencias que debe de traernos este atributo es el llamarnos a conocer al Dios verdadero. Como hemos visto, el conocimiento del Dios verdadero tiene efectos en nosotros, transforma el corazón, nos lleva a la santidad, hace algo en nuestras vidas, nos va conformando más y más a la imagen de Cristo. Y debemos de buscar justamente conocer al Dios verdadero tal como Él se ha revelado. Vimos que el conocimiento de Dios transforma el corazón. Cristo vino y lo hizo posible este conocimiento para restaurar en nosotros también la imagen de Dios, la imagen original que Él había hecho. Vimos también que finalmente ese conocer a Dios va a traer en nosotros gracia y paz. ¿De acuerdo? Muy bien. Si hay dudas, si hay comentarios, adelante. Creo que estoy viendo los comentarios aquí en el chat en vivo. Bueno, ya vimos entonces estas consecuencias. Vamos a concluir con las últimas consecuencias. En la medida en que nosotros vayamos conociendo a Dios, tal como Él se ha manifestado en nuestras vidas, tal como Él se ha manifestado en su palabra, el conocer su carácter, su existencia, cada uno de los atributos que vamos viendo, a lo que hemos estado viendo y que se han revelado, va a despertar en nosotros confianza. Acompáñenme al Salmo 9, versículo 10. Salmo 9, versículo 10. Jehová será, voy a leer desde el 9. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Finalmente, el conocer el nombre de Dios es conocer a Dios tal cual Él se ha revelado. Su carácter, sus atributos, su poder, sus manifestaciones, sus obras.
En la medida en que nosotros vayamos conociendo ese amor, esa soberanía de Dios, esa eternidad, esa infinitud, etcétera, 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 va a provocar en nosotros saber descansar en el Dios verdadero. Pero tenemos que conocerle tal cual Él se ha revelado. Algunos de nosotros venimos de sectas en donde se predicaba un falso evangelio y finalmente descansaban en nosotros una carga como los fariseos descansaban en el pueblo de Israel, una carga que ni ellos mismos estaban dispuestos a llevar. Pero en la medida en que vamos conociendo al Dios verdadero, vamos descansando y confiando más en Él. Como decía Sproul, si algo de la salvación dependiera de mí, estaría perdido. O como decía Spurgeon, mi pecado es sumamente grande, pero la gracia de Dios es aún más grande. En la medida que conocemos justamente ese carácter de Dios, cómo es Dios, vamos a poder confiar en Él. Sin duda, la única forma en que podemos conocerle como Él se ha revelado es justamente a través de Cristo, porque es a través de Él que podemos relacionarnos con Él, es a través de Él que nuestros pecados pueden ser perdonados y cuando una verdadera confianza va a descansar de nosotros en Él. Escribió Matthew Poole, conocer su nombre es comprender a fondo y considerar debidamente su naturaleza y sus perfecciones. Su naturaleza, ¿quién es Dios? ¿Quién es ese Dios, esa deidad? ¿Se acuerdan cuando empezamos a hablar acerca del Dios verdadero? El Dios verdadero, uno de los aspectos que implica es que es aquel que se ajusta realmente a la perfección de la deidad, tal como Él se ha revelado. A eso se refiere esa naturaleza. Y sus perfecciones es lo que hemos llevado en 95 partes del conocimiento de Dios. Los atributos de Dios. Esas son las perfecciones de Dios. Y es así como le conocemos su nombre. Es el medio, justamente el conocer a Dios, es el medio para evitar o prevenir la decadencia o el decaimiento espiritual. Job 42. Job 42, versículos 1 a 6. Recordemos cómo Job, un varón recto delante de los ojos de Dios, un varón que pese a perder todo, a sus hijos, sus bienes, a su salud, no blasfemó el nombre de Dios. Lejos de ello se postró y adoró. Sin duda él quería preguntarle a Dios cuál era la causa de su aflicción, por qué estaba pasando lo que le estaba pasando. Y recordemos el diálogo que tuvo con primero 3 de sus amigos y finalmente con un cuarto. Pero ¿qué termina pasando? Dios se manifiesta delante de Job y no responde su pregunta. Al contrario, manifiesta quién es Él y cuánta diferencia hay entre el Dios verdadero y su propia creación. Y entonces podemos ver aquí lo que Job contesta. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Qué está manifestando Job? Recordemos, Job fue alguien que perdiéndolo todo, ¿qué hizo? Se postró y adoró. ¿Cuántos de nosotros no pecamos cuando alguna cosita pequeña nos sale mal y ya estamos quejándonos? Y alguien dirá, bueno, no me quejo de Dios, nada más me quejo de las circunstancias. Hermanos, repasemos la soberanía de Dios. Cuando nos quejamos de las circunstancias, nos estamos quejando de Dios. Job, que perdió todo, ¿qué hizo? Adoró. Y veamos cómo aquí
después de realmente tener un conocimiento más cercano a Dios, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Cuánto nos falta conocer el nombre de Dios, su naturaleza, su carácter, sus perfecciones, para responder un poquito más como Job? ¿Qué dijo Jesús en Getsemaní, rindiendo completamente su humanidad? Si puedes, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Se haga como tú. ¿Realmente estamos dispuestos a ello? ¿Y cómo respondió Job? Me arrepiento. Esa realidad, en la medida que vamos conociendo a Dios, nos vamos a ir conociendo más nosotros mismos y el pecado que todavía mora en nosotros. Fíjense, versículo 6. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. En el devocional familiar que hemos estado haciendo esta semana, estamos repasando cómo Jacob, huyendo después de engañar a su padre, huyendo de su hermano, por primera vez solo, después de haber abandonado el cobijo de su padre en casa, va solo en el camino y entonces tiene un encuentro con Dios y ve el carácter y la misericordia de Dios. Cuando más lo necesitaba es cuando entonces se conoce a Dios. Y como dice Spurgeon, a veces las situaciones extremas o las situaciones difíciles en nuestras vidas nos llevan a un conocimiento mayor y más profundo de Dios. Entonces, así con Job, no maldigamos aquello que nos ha pasado mal. Por el contrario, busquemos a Dios, rindámonos, aborrezcámonos, porque finalmente algún propósito habrá en todo eso que estamos viviendo, y agradezcamos a Dios. ¿De acuerdo? Bueno, reflexionemos. Hemos estado hablando acerca del conocimiento del Dios verdadero, de la importancia de conocerle, de la respuesta que debemos de tener. Pero reflexionemos en algo. Hablando del Dios verdadero, nuestra negación de Dios puede ser total o práctica. Total como los ateos que afirman ilusamente porque la palabra claramente expresa que no hay quien tenga una excusa, pero los ateos niegan ilusamente la existencia de Dios. Pero también hay una negación práctica. Cuando nosotros decimos creer en Dios, pero nuestros hechos, nuestras palabras dicen lo contrario, es una negación práctica, es el ateísmo práctico. Dice Vique, así como el temor de Dios en el corazón es la fuente de la justicia, así la negación de Dios en el corazón es la fuente del pecado. Finalmente, cuando nosotros pretendemos ocultarnos de los hombres para pecar, pretendemos, nos sucede algo malo y quejarnos, pero bueno, nadie nos oyó, estamos negando ciertos aspectos de Dios. Cuando atribuimos alguna situación a la suerte y no a Dios, a las circunstancias, al pecador que vive enfrente de mí y no a que Dios quizás esté trabajando o está permitiendo soberanamente esto con un fin santo y piadoso, estamos negando a Dios con nuestros hechos. Tengamos cuidado, porque esa negación que hacemos es la fuente de todo pecado. Nuestra cosmovisión, cómo vemos, cómo percibimos, cómo entendemos el mundo, va a determinar cómo vivimos y nos comportamos. ¿Recuerdan lo que hablamos acerca de los ateos? ¿Qué calificativo le da la palabra a los ateos? ¿Cómo los califica? ¿Cómo qué? Como necios. Acompáñenme al Salmo 14.
Salmo 14. Aquí está. Aquí partimos para entender el ateísmo. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Fíjense, como una de las características es justamente ese ateísmo práctico. Se han corrompido y hacen obras abominables. Pero justamente ese ateísmo tiene consecuencias. Fíjense en los versículos 3 y 4. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoraron a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan? Nuestra forma de percibir el mundo, nuestra forma incluso de entender a Dios y de conocer o de haber hecho ídolos en nuestro corazón, va a tener consecuencias prácticas, visibles en nuestras vidas. Por eso Pablo, en Gálatas, habla acerca de las obras, las obras de la carne. Una cosa es el fruto del Espíritu, pero otra son las obras de la carne. Ahí está la manifestación en la carne. Dice Vique nuevamente, la persona malvada niega a Dios en su corazón porque anhela libertad, o mejor dicho, digo yo, libertinaje. Libertinaje para gratificar su orgullo y avaricia. Eso es lo que sucede en el corazón del hombre que niega ya sea al Dios verdadero la existencia completa o al Dios verdadero como se ha manifestado. Por ende, conozcamos al Dios verdadero. No para dominar el tema, no para hacernos muy eruditos frente a los impíos o frente a hermanos que no conocen a Dios. No. Más bien, lejos de dominar nosotros el tema del conocimiento de Dios, este tema debe dominarnos a nosotros. ¿Ok? Filipenses 3:8. Filipenses 3:8. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Todas las cosas, todo era basura para Pablo frente a la excelencia del conocimiento de Dios. Me gusta mucho cómo lo dice Vique. Más que dominar el tema, dejemos que este tema nos domine a nosotros. ¿Queda claro? Con esta parte concluimos el aspecto de Dios verdadero dentro de la integridad de Dios. Ahora voy a hacer una pequeña referencia al atributo en general, que es la integridad de Dios, y retomamos el siguiente subaspecto, que es la veracidad de Dios o la verdad de Dios. Hablamos de la integridad, que habla de una perfección o una completud. A diferencia de la perfección que en su momento hablamos como atributo de Dios, esta se refiere al carácter, la integridad del carácter. Vimos que es un aspecto que habla acerca del carácter entero, del corazón entero, del corazón fiel a la verdad, del corazón fiel a Dios, en diversos aspectos acerca de diversas personas en el Antiguo Testamento. Eso llevaba como consecuencias la incorruptibilidad o la pureza en los corazones. Y si bien en Dios no se expresa esta integridad como Dios íntegro, sí son palabras que nos refieren y que lo expresan en tres aspectos: en que Dios es verdadero, Dios es veraz y Dios es fiel. Acabamos de terminar Dios es verdadero. Vamos a empezar a hablar de Dios es veraz. Dios es veraz. Dios solo actúa y habla dentro de la esfera de la verdad. Esto es lo que se refiere a Dios es verdad, como parte de la integridad de Dios, ¿ok? La verdad
es todo lo que se conforma a la realidad. Algo que es realmente como en realidad es. De lo que se dice que es algo que es real, tal como es la realidad. Proviene de la palabra griega aletheia, que se refiere a apertura. Qué raro, ¿no? Hablar de la verdad como apertura. Pero es que esto se refiere a que es algo que no está escondido, es algo que es abierto, que se deja ver tal como es verdad, es veraz. Kremer, citado por Vine, dice: la realidad que se encuentra en la base de la apariencia, la esencia manifiesta y veraz de algo. Es decir, algo es verdad cuando en apariencia, su apariencia es tal cual se ajusta a la realidad. Alguien es falso o alguien miente cuando oculta algo de la realidad. ¿Queda claro? Es entonces la verdad, la conformidad con la realidad. Para dar algunos aspectos y entender un poquito a qué nos referimos, acompáñenme a Gálatas 2.5. Gálatas 2.5. Vamos a leer desde el 3. Gálatas es un libro, una carta escrita por Pablo a la iglesia de Galacia, porque esa iglesia de Galacia se había apartado del evangelio, del evangelio verdadero, el evangelio de la salvación a través de la gracia de Dios, de la fe en Cristo. ¿Para qué? Para judaizarse, es decir, para procurar obras de la ley que permitieran, según esta falsa doctrina, hacerlos susceptibles de ser salvos. En este contexto, Pablo les enseña cómo él, siendo salvo por la gracia de Dios, conoció el verdadero evangelio por revelación directa de Cristo, no de los apóstoles, sino por revelación directa de Cristo. Y es el verdadero evangelio que enseña. Incluso cuenta cómo cuando visita a algunos que se habían desviado, incluso el propio Pedro, los corrige. Y fíjense, y dentro de este contexto entendemos. Versículo 3 del capítulo 2 de Gálatas. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a la esclavitud de la ley. Versículo 5. A los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pablo, junto con otros hermanos, con los que iba, incluyendo a Tito, permaneció en la verdad del evangelio de la salvación por gracia por medio de la fe. Y así habla de la verdad del evangelio. Y en este aspecto, ¿a qué se refiere? Se refiere a la verdadera enseñanza del evangelio. Romanos 1:25, por favor. Romanos 1:25. Para entender un poquito el contexto que está hablando y en el que Pablo está hablando acerca de cómo todo ser humano, todos nosotros somos culpables y necesitamos un Salvador, les expresa la causa de la culpabilidad del hombre, el pecado que hay en nosotros y que nos debe de llevar justamente a Cristo. Vamos a leer desde el 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Versículo 24.
Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Qué pasa? Lo que hemos visto a lo largo de estos estudios, cómo el Dios verdadero se ha manifestado. Hay un testimonio externo de Dios. Y ese es el que es negado aquí por todo ser humano. ¿Qué es lo que hacen? Cambian la verdad de Dios por la mentira. ¿Qué es la verdad de Dios? Este aspecto refiere a la verdad acerca de Dios. ¿Quién Dios es? ¿Cómo es en la realidad Dios? Y la cambian por la mentira. Otro aspecto u otra forma de entenderlo es también Dios cuya existencia es verdad. Los ateos. ¿Ok? O incluso negar el Dios, a Dios como se ha revelado. ¿Queda claro? A estos aspectos y a esto se refiere la verdad de Dios. Hay otro aspecto o hay otra forma en que la propia palabra se refiere a la verdad de Dios, pero es un aspecto diferente. Hoy nada más lo apunto, lo vamos a ver en el siguiente subatributo. Acompáñenme dentro del mismo Romanos, capítulo 15, versículo 8. Pues os digo que Cristo vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. ¿Ok? Aquí de lo que está hablando Dios, de lo que está hablando Pablo, es de la verdad de Dios en el sentido de que Dios es digno de confianza. El mismo texto lo dice. Para confirmar las promesas hechas a los padres. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que lo que está pasando es que es otro aspecto de la integridad de Dios. Es el aspecto de la fidelidad de Dios. Ya lo veremos, insisto, cuando hablemos de Dios es fiel, ¿ok? Ahora, ya vemos estos aspectos acerca de la realidad o de la verdad como un ajuste a la realidad. Pero hay otro aspecto de la verdad de Dios que es la verdad en un aspecto mucho más absoluto. Ahorita ya lo anuncio, la idea de entender la verdad de Dios a lo largo de estos estudios que vamos a realizar va a ser entender estos aspectos y vamos a retomarlo. Acompáñenme al Evangelio de Juan. Aquí Juan habla de la verdad, no solo en este sentido de la verdad como, insisto, la adecuación a la realidad, sino una verdad en sentido absoluto. Juan, capítulo 14. Juan capítulo 14, versículo 6. Si no me equivoco, hace poquito estábamos repasando el tema. Bueno, este capítulo. Insisto, está Jesús en el aposento alto con sus 11 discípulos, ya Judas ya se había ido, ya preparándolos para el momento en que iba a comenzar la pasión. Tomás le pide que le enseñe el camino y esta es la respuesta de Cristo. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Espérenme tantito. Juan, capítulo 17, versículo 17. Es el momento en que Cristo está orando al Padre por nosotros, por sus discípulos en ese momento, pero por también los que habríamos de creer que somos nosotros. Y dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. En principio pareciera que este aspecto se parece a lo que veníamos mencionando de la conformidad con la verdad, con la realidad. Pero ya veremos cuando analicemos un poquito más a detalle este versículo, cómo lo que realmente está diciendo Cristo aquí es que tu palabra, la palabra de Dios, la Biblia, lo que Dios ha hablado, es la verdad.
¿Ok? En un aspecto mucho más, yo creo que impactante, porque muchas veces nos asombra cómo hay gente que, o incluso nosotros mismos, hermanos, tenemos nuestros pecados enfrente y no los queremos ver. Personas que tienen a sus ídolos y les creen sus otros datos. Pero aquí, en este aspecto que les voy a comentar, es un aspecto mucho más impactante. Porque es una persona que teniendo la verdad misma delante de él, la niega. Juan capítulo 18, versículos 37 y 38. No entro tanto al contexto de los versículos, insisto, porque son aspectos que más adelante vamos a ver. Versículo 37. Le dijo entonces Pilato: ¿Luego? ¿Eres tú rey? Respondió Jesús: Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Está la verdad hablando. Cristo, acabamos de leer, dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Es la verdad misma hablando. Y fíjense cómo responde Pilato, cómo pregunta. Le dijo Pilato: ¿Qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y le dijo: Yo no hallo en él ningún delito. Teniendo la verdad enfrente, Pilato pregunta irreverentemente qué es la verdad. Insisto, ya más adelante veremos estos temas, pero estos aspectos que acabamos de leer en estos 4 versículos hablan de la verdad en un sentido absoluto, la verdad misma. Dice Berkov: la verdad de Dios es la base de todo conocimiento. Dios es la fuente de toda la verdad. Esta veracidad tiene 2 aspectos. Dice Paul Washer: Dios no solamente es exactamente como se revela a sí mismo, sino que también todo es exactamente como Él dice que es. Lo que dice Dios de sí mismo es veraz, es verdad. Dios se ha revelado tal como es. Insisto, lo vimos. Hay aspectos en que Él habla antropomórficamente, es decir, se baja a nuestro nivel para que podamos entenderlo. Pero eso no quita la verdad de lo que Él está diciendo. Él lo que dice de sí mismo es verdad, porque su palabra es verdad. Si se fijan, una de las cosas que oro cuando empezamos o terminamos el estudio es que conozcamos a Dios no como Él es, porque somos muy limitados, pero sí como Él se ha revelado. Y otro aspecto, Dios es exactamente como se revela. Y todo lo que Él dice es exactamente como es. Ya veremos, dentro de este mismo subaspecto o subatributo, que Dios no miente y que todo lo que dice es verdad. Entonces, vamos a entender con más detalle cómo estos aspectos de Dios y la verdad de Dios se adecúan a la realidad. Su conocimiento, el conocimiento de Dios es perfecto. Job 37:16. Job 37:16. Job 37:16.
Job 37, 16. ¿Has conocido tú las diferencias de las nubes? Las maravillas del perfecto en sabiduría. Hablamos de la sabiduría de Dios, pero fíjense cómo lo traduce la Biblia de las Américas. ¿Sabes tú la posición de las densas nubes? Maravillas del perfecto conocimiento de Dios. Cuando nosotros hablamos acerca de la omnisciencia de Dios, hablamos justamente de cómo el conocimiento de Dios es perfecto. Es perfecto, lo abarca todo, lo conoce todo perfectamente. Gracias a ese conocimiento perfecto que tiene de todo, todo lo que dice, todo lo que habla, es veraz. Solo Él nos puede dar una perfecta manifestación de la realidad, porque solo Él tiene el perfecto conocimiento de todo. Grudem dice: Él nunca se equivoca en su percepción o comprensión del mundo. Todo lo que Él sabe y piensa es verdadero, y es una percepción correcta de la naturaleza de la realidad. ¿Qué es lo que sucede? Como Dios tiene ese conocimiento perfecto, una de las cosas, entre paréntesis, que les hemos platicado acerca del origen de nuestros errores, de nuestras malas concepciones, es el pecado. Dios es santo. Dios no tiene pecado. Todo lo que Él percibe es veraz. Lo que sabe y piensa es verdadero. Su percepción es correcta de toda la realidad. Por ende, Él nunca se equivoca en su percepción o comprensión del mundo. Entonces, todo lo que Él percibe y conoce es perfectamente real. Por ende, todo lo que habla al respecto es verdad. Por ello, y derivado de ese conocimiento perfecto de Dios acerca de la realidad y que deriva en la verdad que Él nos habla, podemos hablar de que algo es verdad cuando hay coherencia o concordancia de la naturaleza de la realidad. Todo lo que, entonces, para valorar cómo es la realidad, para ver si algo es verdad, algo va a ser verdad, mejor dicho, cuando exista coherencia o concordancia en todo lo que Dios ha representado. ¿Queda claro? Va a ser algo verdad, entonces, cuando hay concordancia con esa realidad. ¿Queda claro? Es Dios la medida de la verdad. Lo que Él nos dice acerca de las cosas es la verdad. La Biblia enseña, gracias a todo esto que venimos hablando acerca de la verdad y de la concordancia con la realidad, tenemos que entender entonces que lo que enseña la Biblia acerca de Dios tiene consecuencias. O justamente lo que enseña más bien la Biblia acerca de Dios en relación con la verdad. Dios es el Dios de verdad. Isaías 65. Isaías 65, versículo 16. Isaías 65, versículo 16. El que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá. Y el que jurare en la tierra, por el Dios de verdad jurará. Porque las angustias porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Independientemente de del contexto que está refiriendo y de las promesas de perdón que está dando Dios, lo que está diciendo Dios de sí mismo es que Él es el Dios de verdad. Dios de verdad en el sentido de que es el verdadero Dios, pero también
que es el Dios de la verdad, el Dios que habla verdad, que lo que piensa es verdad, y esa verdad que piensa y que percibe y que habla es adecuada a la realidad. Salmo 31:5. Salmo 31:5. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Nuevamente, habla del Dios verdadero como Dios de verdad. Otro calificativo que da es Dios es veraz. Juan 3:33. Vamos a leer desde el 31. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, éste atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. Nuevamente, está hablando Cristo, hablando de sí mismo y el contraste con el mundo, pero habla de este Dios es veraz. Dios, el Dios de la Biblia, es veraz, es verdadero, habla y piensa verdad. Es entonces que todo aquello que es verdad, todo aquello que se adecúa a la veracidad, a lo que es real, es algo que está íntimamente ligado con el carácter y la persona de Dios. Tan Dios es veraz que Él es la verdad. Es el Dios de verdad. ¿Queda claro? Más adelante vamos a ver entonces el contraste con la mentira, pero ahorita no me meto en ello. Pero entendamos entonces cuán importante es la verdad y la veracidad porque están ligadas justamente con el carácter de Dios. Es entonces que siendo el Dios de verdad y Dios veraz y que habla y piensa verdad, que sus palabras son puras. Salmo 12:6. Salmo 12:6. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Está la pureza de la verdad de Dios que la compara con este metal tantas veces limpiado y purificado. Dios lo que piensa, lo que percibe es tan adecuado a la verdad, y siendo que Él no miente, que las palabras que Él ha impreso son puras, son reales, se adecúan de la misma forma a la verdad. Por ende, la verdad de Dios es sumamente superior a lo que nosotros podemos percibir. Salmo 57:10. Porque grande es hasta los cielos tu misericordia, y hasta las nubes tu verdad. Salmo 86:15. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. La verdad de Dios es tan superior a la nuestra
como hay mentira en nosotros se adecue a ella, o sea, no es en ese sentido, sino la verdad que percibe Dios, que Él aprecia totalmente libre de todo lo que a nosotros nos estorba para ver la realidad, es mucho, muy superior. Y gracias a ello es justamente que lo que Él habla es igualmente muy superior a la verdad de los hombres. ¿Ok? ¿Queda claro? Sí. Cualquier duda, cualquier comentario, ahí vamos a parar el estudio. Cualquier duda y cualquier comentario quedo a sus órdenes, ya sea por medio de los comentarios aquí o por medio del WhatsApp. Voy a parar las grabaciones.